La chica se rascaba hasta sangrar, babeaba, tenía la ropa manchada de orina y se movía salvajemente por el cuarto como una fiera. Los científicos miraron atónitos. Ella parecía adolescente por su edad, no por su actitud. Era lo más perturbador que habían visto, sin ser culpa suya. Ginny, nacida en 1957, vivió entre restricciones y miedo por un padre que no toleraba el ruido ni deseaba hijos, aunque los tuvo. La mayoría murió por negligencia antes de crecer, pero los sobrevivientes aprendieron que el sonido era castigo, rápido y sin aviso. Janie sobrevivió sin recibir abrazos, arrullos ni palabras. Solo la amarraban fuerte a una silla alta. Actuaba como una camisa de fuerza casera, inmovilizándole los brazos a los costados y las piernas quedaban congeladas en su lugar. No podía moverse y no podía emitir ningún sonido. Su padre tenía una gran tabla de madera para imponer silencio. Desde los 20 meses, el aislamiento fue más deliberado y controlado. Ginny fue trasladada a una habitación separada del resto de la familia, con la puerta cerrada con llave desde afuera. Desde entonces, casi siempre estuvo atada en un baño infantil o en una cuna. Sus brazos y piernas inmovilizados le impedían gatear o ponerse de pie. No había juguetes, ni imágenes, ni ningún tipo de estimulación o entretenimiento, solo paredes vacías y largos periodos de oscuridad. Su padre prohibió que le hablaran o reconocieran. Era como un fantasma. La ausencia total de sonido y lenguaje fue tan absoluta que nunca desarrolló patrones normales de habla ni escuchó los ruidos cotidianos humanos que moldean una mente en desarrollo. Ginny solo recibía comida para bebé, cereal simple, huevo tibio y líquidos en poca cantidad. La única vez que su madre podía estar cerca de Ginny era durante la alimentación, pero incluso entonces, lo único que podía hacer era observar. Su esposo insistía en que alimentara a la niña 3 veces al día. Evidencia posterior sugiere que Ginny pasaba hambre por largos periodos. Su madre, casi ciega y asustada, arriesgaba todo al intentar darle comida a escondidas. Por la noche, la casa era una fortaleza. Solo su hermano podía salir para ir a la escuela y volver. Aún así, se le obligaba a comprobar su identidad antes de dejarlo entrar de nuevo. No se permitían visitantes bajo ninguna circunstancia. Ningún vecino era bienvenido. Casi todos en el vecindario creían que la pareja tenía un solo hijo, sin saber de la joven encerrada en una habitación. Todo el tiempo, su padre llevaba registros escritos meticulosos documentando no solo el abuso, sino también las medidas que tomaba para ocultarlo. La madre de Ginny sufría violencia y amenazas de muerte si contactaba a sus padres, amigos o la policía. El hijo también fue víctima, golpeado con una brutalidad creciente y obligado a participar en el abuso. A medida que fue creciendo, el niño trató de huir varias veces, pero siempre lo obligaban a volver y los castigos aumentaban. Entonces, un día, su padre se hizo una promesa. Ginny estaría muerta antes de los 12 años, pero por suerte para Ginny, esa fue una promesa que no cumplió. Ginny cumplió 12 años. Por año y medio, nada cambió. La puerta cerrada, ataduras firmes y luces apagadas. En octubre de 1970, el silencio en la casa terminó con una fuerte discusión entre su mamá y su papá, liberando años de tensión y miedo. La mamá de Ginny, tras más de 10 años de miedo, amenazó por fin con irse si su esposo no la dejaba llamar a sus padres. Él dudó, pero cedió. Ese día, mientras él salía, la mamá de Ginny se llevó a su hija a la casa de sus padres en Monterey Park, California. Su hijo, que ahora tenía 18 años, ya se había ido, se había escapado y logró mantenerse oculto viviendo con sus amigos. Tras 13 años de aislamiento, Janie salió el 4 de noviembre, 3 semanas después. Un accidente cambió todo. La madre de Ginny solicitó beneficios por discapacidad para ciegos en Temple City, California, y llevó a Ginny mientras recorría las calles. Sin saber dónde estaba, entró al edificio equivocado, una oficina de servicios sociales. Un trabajador social lo notó de inmediato. La niña de pie en la oficina estaba callada y rígida. El trabajador social pensó que tenía 6 o 7 años y posible autismo o retraso en el desarrollo. Y entonces hizo una pregunta: ¿cuántos años tiene? Cuando le respondieron que Janie tenía 13 años y medio, el ambiente pareció congelarse. El trabajador social no dudó. Llamó a su supervisor y entraron juntos. Interrogaron a la madre de Ginny y confirmaron que era abuso severo, no discapacidad. La policía llegó rápido. Los padres de Ginny fueron arrestados y la casa se volvió escena del crimen. Ginny quedó bajo la tutela del tribunal, ya no dependía de una puerta cerrada y una escopeta.
Por su condición física extrema y falta de habilidades sociales, el tribunal ordenó llevarla al Hospital de Niños en Los Ángeles. Por primera vez, Ginny recibiría la ayuda que necesitaba al ser admitida. La responsabilidad por su vida pasó a manos de personas que habían dedicado sus carreras a estudiar las peores cosas que los adultos podían hacerles a los niños. David Rigler, profesor de psicología en la Universidad del Sur de California y psicólogo principal del hospital, tomó control directo del caso. Trabajando junto a él estaba Howard Hansen, jefe de la división de psiquiatría y uno de los primeros expertos en abuso infantil. Al día siguiente, nombraron a James Kent para los primeros exámenes, pero nadie sabía de la niña rota ante ellos. Los detalles de la infancia de Ginny se obtuvieron de archivos policiales y notas de su padre. En noviembre de 1970, su caso apareció en los principales medios. Una foto suya provocó fascinación y horror. Multitudes buscaron a su padre exigiendo respuestas, pero él no habló con nadie. La presión se volvió insoportable. La mañana del 20 de noviembre, horas antes de presentarse en la corte por abuso infantil, usó la escopeta con la que mantuvo a su familia como rehén para suicidarse. Con el padre de Ginny fuera, las autoridades se enfocaron en ella y su madre. Ella le dijo al tribunal que años de golpizas y casi ceguera total la habían dejado física y psicológicamente incapaz de protegerse a sí misma o a sus hijos. Se retiraron los cargos y ella inició terapia supervisada en el hospital. La evaluación inicial de Ginny sorprendió a los médicos. Era el caso más grave de abuso infantil que habían encontrado. Ginny estaba muy pálida, desnutrida, medía 1.37 metros y pesaba 27 kilogramos. Ella tenía casi 2 juegos completos de dientes, un abdomen distendido y un anillo grueso y endurecido de moretones callosos y ennegrecidos alrededor de los glúteos, causado por las correas de sujeción que su padre había usado durante años. Las radiografías revelaron daños aún más profundos. Ginny sufría de una caja torácica subdesarrollada y una edad ósea de aproximadamente 11 años. Su cuerpo reflejaba su mente, ya que sus habilidades motoras gruesas eran casi inexistentes. No podía pararse derecha, no podía extender completamente los brazos ni las piernas. Caminaba vacilante como un conejo encorvado con las manos al frente. Comer era otra batalla. No podía tragar alimentos sólidos ni blandos. La comida que no podía tragar se quedaba en su boca hasta que la saliva la ablandaba o la escupía y la aplastaba con los dedos. También era completamente incontinente. No mostraba ninguna reacción al calor o al frío. Los doctores no pudieron medir bien sus habilidades cognitivas, pero en 2 pruebas obtuvo un puntaje igual al de un niño de 13 meses. Era curiosa. Exploraba objetos, estudiaba texturas y se fascinaba por sonidos desconocidos, buscando su origen. Ginny deambulaba por los pasillos del hospital, pero no se sentía cómoda con el contacto físico. Cuando la hacían sentarse en el regazo de su madre, estaba rígida, tensa y salía corriendo en cuanto tenía la oportunidad. Las notas del hospital decían que su conducta era muy antisocial y casi incontrolable. Babeaba y escupía por todos lados, se sonaba en paredes, ropa y muebles. No entendía límites ni propiedad, tomaba lo que quería. Ginny actuaba por impulso al verlo, respondía a gestos y expresiones, hacía contacto visual, pero su rostro seguía inexpresivo. La mayoría del tiempo, solo podía expresar pocas necesidades sin hablar. El habla no tenía sentido para ella. Cuando se sentía abrumada, se arañaba, se golpeaba y atacaba su propio cuerpo, todo sin emitir un sonido. A veces parecía incapaz de llorar en absoluto. Si quería hacer ruido, movía sillas o arrastraba cosas en el piso. Sus arrebatos violentos surgían de repente, sin aviso ni causa visible, y solo paraban al distraerse o agotarse físicamente. En enero de 1971, los lingüistas concluyeron que apenas entendía palabras. Solo reconocía su nombre, algunos otros y de 15 a 20 objetos. Solo decía 2 frases, detente y no más. No se pudo saber si aprendió palabras tras su rescate o si antes no hallaron causa física o psicológica para su silencio. No había lesión cerebral. La conclusión era aterradora. Nunca aprendió un idioma porque nunca estuvo expuesta a uno. Las personas que la cuidaban intentaron cambiar el patrón. Marilyn Riedler, esposa del psicólogo principal del caso de Ginny, le enseñó a Ginny a expresar su frustración de formas más seguras. Animó a Ginny a hacer berrinche en vez de lastimarse, le pintó las uñas y le explicó que rascarse la hacía ver mal. Ella trabajó para calmarla durante momentos de sobrecarga. Con el tiempo, Ginny comenzó a mostrar pequeñas señales de control con indicaciones. Aprendió a expresar su frustración verbalmente. Desarrolló un sistema. Si estaba muy enojada, sacudía un dedo,
Si solo frustrada, movía la mano suelta. Las rabietas y el autodaño nunca desaparecieron por completo, pero empezaron a suavizarse en los bordes. Los Riezler eventualmente adoptarían a Ginny y se convertirían en sus tutores legales. Le presentaron a su cachorro poco a poco. Tras 2 semanas, perdió el miedo a él, aunque aún se asustaba con otros animales. Marilyn trabajó incansablemente con ella en masticar y tragar, un proceso que tomó alrededor de 4 meses. Ginny evitaba alimentos sólidos y prefería texturas suaves, pero después mejoró. Los investigadores buscaron que se conectara con las sensaciones de su cuerpo. Tardó años en mostrar sensibilidad clara a la temperatura, incluso después de varios meses. Su avance permitió que la inscribieran en una guardería y luego en una escuela pública para niños con discapacidades intelectuales. Los Riezler le enseñaron tareas sencillas, mejoró su autocontrol en público. En febrero de 1973, casi 2 años tras ser rescatada, Ginny compartió algo por primera vez con alguien. Un momento que marcó un hito significativo para los investigadores. Aunque todavía tomaba cosas que no eran suyas, las expresiones en su rostro mostraban que ahora entendía que no debía hacerlo. Con el tiempo, algo más cambió. Parecía más feliz. El personal informaba constantemente que su estado de ánimo mejoraba y que se veía contenta. Hasta junio de 1975, David Riezler mostraba progreso, pero la sombra seguía y sus interacciones eran anormales. Los científicos notaban mejoría, pero también las huellas permanentes de una infancia sin lenguaje, amor ni contacto exterior. Mientras trabajaban en silencio en el hospital, algo desconocido crecía y pronto causaría caos. Al principio, creían que estaban unidos, doctores, psicólogos, lingüistas, todos trabajando hacia un solo objetivo. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, algo incómodo empezó a surgir a puerta cerrada. Quienes rescataron a Ginny ahora luchaban por su mente, ya que el financiamiento del Instituto Nacional de Salud Mental, NIH, traía presión. Inspectores y comités empezaron a cuestionar el estudio en sí. Al principio expresaron dudas en voz baja, luego más fuertes. Había pocos datos útiles, mucho caos en las notas y sin estructura científica clara. Solo los experimentos de lenguaje tenían parámetros definidos. Se reunió mucha información sin que nadie pudiera explicarla claramente. El verdadero conflicto surgió antes. En mayo de 1971, durante las reuniones de la beca, las voces se alzaban detrás de las puertas de la conferencia. Algunos creían que la ciencia y la investigación estaban empezando a costarle a Ginny su humanidad. Los defensores de Ginny advirtieron sobre el peligro de que el amor, la atención y el calor humano empezaran a volverse condicionales. Como solo se le daban cuando Ginny actuaba o lograba resultados, las reuniones se volvieron amargas. El personal que veía a Ginny como niña, no como sujeto, fue excluido. Las voces de quienes la cuidaban como persona se fueron desplazando. Después algo cambió. Quienes trabajaban en el caso de Ginny se apartaron totalmente. Diciendo que el proyecto puso la investigación por encima del bienestar de la niña, muchos creyeron que los investigadores terminaron tratando a Ginny como un objeto, no como una niña, sino como un espécimen y una oportunidad rara, un experimento viviente. Los principales del proyecto negaron públicamente las acusaciones. James Kent, Howard Hansen, los Riezler y Susan Curtis afirmaron que las discusiones eran profesionales. Ellos llamaron a las disputas normales, incluso saludables, en la forma en que cualquier esfuerzo científico serio debería debatirse. Pero las fracturas eran más profundas de lo que cualquiera quería admitir. Muchos pensaban que los Riezler veían a Ginny más como sujeto de investigación que como hija. Se dijo que todos se involucraron demasiado emocionalmente para notar lo que pasaba. Las relaciones legales y personales afectaron el juicio, y surgió debate en la comunidad científica. ¿El equipo la salvó o la usó? Los Riezler respondieron. Afirmaron que su hogar era el mejor para Ginny, la amaban y prosperaba allí. Todos pensaban que ella estaba bien. Afirmaron que siempre se preocuparon y que la madre de Ginny les impidió seguir. Al final, nadie salió limpio. Algunos científicos dijeron que hicieron lo mejor posible en una situación imposible. Otros que fallaron a ella o el sistema a todos. Pero ya no podían ignorar la verdad. Ginny había escapado de una habitación cerrada, solo para quedar encerrada en otro tipo de habitación, rodeada de investigadores. Pero la historia de Ginny no terminó en un laboratorio, terminó en una sala de tribunal. En 1978, la alianza entre investigadores y cuidadores se rompió. La madre de Ginny demandó al hospital, terapeutas y científicos. La acusación era clara. La ciencia antepuso su interés al bienestar de Ginny. La demanda fue noticia y los investigadores negaron fallas, afirmando que se tergiversó la verdad.
El caso no fue juzgado. Unos dicen que se resolvió en 1984, otros, como Riegler, afirman que fue desestimado con prejuicio y no puede reabrirse. Luego, a principios de 1978, sin previo aviso, los científicos perdieron completamente a Ginny. Las autoridades estatales transfirieron la tutela completa a la madre de Ginny. De repente, cortaron el acceso a la niña, detuvieron la investigación y terminaron las visitas. Todos quedaron excluidos, excepto Jay Shirley, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Oklahoma, quien trabajaba con Ginny. Lo que siguió no fue el final esperado. Entre 1978 y principios de los 90, Ginny estuvo en al menos 4 hogares e instituciones donde sufrió nuevos abusos en vez de sanar. Shirley describió a Ginny como muy deprimida y casi muda cuando la vio en su cumpleaños 27 en 1984 y otra vez en 1986. Años después, Curtis supo que Ginny casi no hablaba y se había aislado. En 1993, David Riegler dio el último informe público sobre Ginny. Él escribió que ella vivía en una institución privada pequeña que su madre visitaba seguido, y que cuando él y su esposa la vieron tras años, Ginny los reconoció al instante. Hermanos confiesan matar a sus padres, pero son inocentes. Hermanos Menéndez, o haz clic en este video.